Buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por acompañarnos en un nuevo encuentro del ciclo de conferencias La Caja con Vos, organizada con el apoyo de Becerra Bursátil. Nos aproximamos al cierre de un año también complejo en lo económico y social, pero quiero llevar tranquilidad a nuestros afiliados de que trabajamos día a día en defensa de la perpetuidad del sistema previsional. El desafío permanente para la gestión es equilibrar entre los valores de aportes-beneficios y los requerimientos de quienes sostienen el sistema con su aporte y quienes ya accedieron como beneficiarios del sistema. En ello ponemos nuestro máximo empeño, no solo para cuidar el futuro previsional de los afiliados, sino para acompañarlos a lo largo de toda su vida y en cada una de las etapas. La visión de la Caja como ente de cobertura siempre ha sido amplia y también lo ha sido la asistencia brindada a los afiliados, extendiéndose más allá de la estricta definición de beneficio previsional, especialmente en situaciones extremas como las vividas a partir de la pandemia. Administramos con responsabilidad, compromiso y profesionalismo los aportes que con gran esfuerzo realizan los afiliados para preservar el valor del fondo, aún en contextos de alta volatilidad como los que vienen acusando los mercados en el último tiempo. Logramos una oferta crediticia muy conveniente para apoyar a los afiliados en la realización de sus proyectos, con montos, tasas y plazos acordes a sus necesidades. Recientemente hemos implementado una nueva línea de crédito para adquisición de computadoras y equipamiento tecnológico. Hemos actualizado los importes del subsidio por nacimiento para afiliados, la cobertura extraordinaria en salud para los jubilados y pensionados y extendido el programa de actividad recreativa y talleres virtuales para promover la integración social y el bienestar físico emocional de los adultos mayores. A través de estas conferencias iniciadas desde mediados del año 2020, pudimos abordar temas de actualidad acercando a los afiliados a especialistas de primer nivel en diversas áreas como la economía, la política, la previsión social y la salud. Continuaremos con una política fuerte de mejora de servicios para los afiliados, procurando el crecimiento de la población de aportantes, el fortalecimiento del sistema previsional como institución solidaria y la mejora en calidad de vida de los pasivos. Volviendo al tema que hoy nos convoca en esta 15ª conferencia del ciclo La Caja con Vos, vamos a abordar un tema muy importante, el avance de la mujer en un mundo con retrocesos. Para ello, hemos invitado a un reconocido analista internacional que nos brindará su mirada sobre cómo en un tiempo marcado por el protagonismo femenino y las conquistas de sus derechos en todo el mundo, se producen contramarchas de inmensa gravedad como la sufrida en Medio Oriente. Hoy me acompaña la vicepresidenta de la Caja, la licenciada Silvia Espada, a quien cedo la palabra para presentar a nuestro invitado especial. Les recuerdo que pueden cargar sus preguntas a través de la plataforma para ser respondidas al cierre. Muchas gracias a todos por acompañarnos y les cedo la palabra a la licenciada Silvia Espada. Bueno, muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Gracias a los que se han sumado a esta nueva convocatoria. Gracias a los que con su trabajo han permitido realizar esta conferencia y especialmente quiero agradecer a las mujeres de la Comisión Asesora de Equidad de Género del Consejo Profesional, que fueron las que propusieron la temática de hoy. Consternadas y conmovidas por el gravísimo conflicto que viven las mujeres y familias en Afganistán ante la inminente pérdida de derechos básicos que con mucho valor habían recuperado en los últimos años. Es sorprendente que a pesar del avance significativo que se alcanzó a nivel mundial en la equidad de género e igualdad de oportunidades, hoy se vean situaciones tan agraviantes en algunas regiones como las de Medio Oriente.
Por suerte, no es el caso de nuestra provincia, que ha sido una pionera en defender y promover la inserción de la mujer, no solo en el ámbito laboral, sino también en el político y deliberativo. En la provincia de Córdoba, con la sanción de la Ley 8.901 en noviembre del año 2000, se garantizó la participación equivalente de géneros en toda lista de candidaturas electivas para desempeñar cargos en órganos colegiados, ya sean ejecutivos, deliberativos, de control, de profesionales y que estuvieran previstos en la Constitución de la provincia. El Consejo Profesional y la Caja de Previsión vienen aplicando esta ley para la conformación de sus listas de candidatos en todos los comicios de renovación de autoridades, celebrados desde la vigencia de la ley y reconociendo así los derechos de la mujer a participar en la vida política de la profesión. Incluso varios años antes del dictado de esta ley, se conformó la Comisión Asesora de Mujeres Profesionales en el ámbito del Consejo Profesional. Esto fue en abril del año 1995 con el objetivo de abordar la problemática y ayudar a la incorporación de la mujer a la profesión y a la política de la profesión. Y desde el año 2017 cambia el nombre de esta comisión y la conocemos como Comisión Asesora de Equidad de Género. Nadie duda de la incorporación de la mujer en el ámbito laboral haya crecido en los últimos años en casi todas las regiones del mundo, aunque sigan existiendo disparidades en cuanto a niveles de remuneración, carga horaria y tiempo asignados a los trabajos remunerados. Según el informe denominado Mujeres en el Mundo del Trabajo, elaborado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en todos los países latinoamericanos se ha observado un crecimiento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, habiéndose reducido considerablemente la brecha de participación laboral entre varones y mujeres. En la diapositiva podemos ver que la barra celeste responde a la brecha, nos muestra la brecha en el año 1995 y la barra azul, la más intensa, es la lectura del año 2015. Ahí podemos ver cómo en América Latina y el Caribe disminuye esa brecha entre los géneros, pero no sucede lo mismo con Asia Meridional y Asia Oriental. En estas últimas décadas, la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo de la República Argentina ha crecido del 36,8% en 1990 al 48,01% en el trimestre del 2017. No obstante, la tasa de empleo de las mujeres sigue siendo más baja que la de los varones. La tasa de empleo de las mujeres es del 43,1%, según los datos de la encuesta permanente de hogares del 2017. Esta mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral y en la educación universitaria puede observarse claramente en la población de profesionales en ciencias económicas afiliados a nuestra caja de previsión. Si nosotros dividimos a nuestra población de afiliados activos en 3 tramos, observamos que en el grupo de afiliados de 61 años en adelante, la proporción de las mujeres es del 34,4%. En el grupo de afiliados de 41 y 60 años, la participación es del 48,4%. Y en el grupo más joven de afiliados de entre 25 y 40 años, la proporción de mujeres es superior, alcanzando el 60,3%. Por otro lado, tomando la población de jubilados ordinarios, vemos que solo el 26% total de los jubilados actuales son mujeres. Esto, por supuesto, está relacionado con la proporción de mujeres y varones que se egresan en las carreras de ciencias económicas, donde se ha observado también un crecimiento constante de las mujeres, siendo el género femenino el que tiene más participación actualmente en el total de egresos. Vemos, por ejemplo, este dato estadístico del año 2019, donde los egresados son 602, de los cuales 266 son varones, que representan el 44,2%, y 336 son mujeres, que representan el 55,8%. Ante esta realidad tan palpable de logros en la inserción de la mujer en la vida profesional y laboral, cuesta entender la situación
por la que están atravesando en Medio Oriente, las mujeres, no solo las mujeres, sino también las niñas, la población civil en general, viendo afectados derechos tan fundamentales de los seres humanos como es la vida. Bueno, por ello hemos invitado a un experto en el tema, al más reconocido analista internacional de nuestra región, para que nos ilustre con su conocimiento sobre los avances de la mujer en el campo de sus derechos y la política y el retroceso de la mujer en Medio Oriente. Él es el licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba, periodista, profesor, escritor, consultor de innumerables medios locales e internacionales. Es un honor que nos acompañe esta tarde el licenciado Claudio Fantini. Los dejo a todos ustedes con el licenciado. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Silvia, por la presentación. Muchas gracias, José, y a toda la entidad por el honor de esta invitación. El tema me parece sumamente relevante. Yo diría que el inmenso avance que ha tenido la mujer en este último siglo se ve a partir de muchos datos, de muchísimos datos. Diría que las dos más grandes revoluciones que se han vivido en los últimos siglos en el mundo han sido dos grandes revoluciones culturales, ¿no?, que abren inmensos campos de adquisición de derechos para sectores que sufrían marginaciones indebidamente. Esas dos grandes revoluciones, que para mí son las más inmensas ocurridas en los últimos siglos de la historia de la humanidad, son el reconocimiento a la diversidad sexual, ¿no?, que pone fin a la marginación, a la persecución, a la estigmatización, incluso al bullying, al derecho al bullying, al insulto, a hacer sufrir, a atacar a los homosexuales. El mundo a esta altura de la historia ha admitido que la homosexualidad no es una anomalía y que no constituyen los homosexuales una minoría minúscula y anormal. No, a esta altura de la historia el ser humano admite que la sexualidad no es solamente del modo que se había concebido y que se había impuesto incluso por la fuerza, segregando, marginando, estigmatizando, dando existencia al derecho al maltrato a una persona por no ser heterosexual. Eso ha desaparecido en las últimas décadas y creo yo es una de las grandes revoluciones culturales que se han vivido en la historia. La otra gran revolución cultural es el avance de la mujer, la adquisición de derechos de la mujer, la conquista de derechos por parte de la mujer. A lo que ha avanzado lo podríamos ver a través, entre otros datos, entre otros muchísimos datos, en la caída de hombres poderosísimos. Nunca antes en la historia cayeron hombres poderosos por haber abusado sexualmente de mujeres o por haber maltratado a mujeres por una cuestión de cultura sexual, o sea, por machismo. En el último tiempo, en los últimos años, hemos visto caer, por ejemplo, a Dominique Strauss-Kahn, ¿no?, que hubiese sido el presidente de Francia si una humilde empleada del Hotel Sofitel de Nueva York no hubiera denunciado que fue abusada sexualmente y maltratada con violencia por Dominique Strauss-Kahn, que era el poderosísimo titular del Fondo Monetario Internacional y era un hombre fuerte de la política francesa, al punto tal
que todas las encuestas indicaban que iba a ser el próximo presidente de Francia, el siguiente presidente de Francia. Bueno, el mundo vio cómo se derrumbó el poderoso presidente del FMI y futuro presidente de Francia por haber abusado sexualmente de una mujer en Nueva York. Y vio también cómo cayó otro superpoderoso, en este caso de la industria cinematográfica, el dueño de Miramax, una compañía de producción cinematográfica poderosísima, Harvey Weinstein. Igual que en el caso de Dominique Strauss-Kahn, una denuncia abrió las compuertas a una inundación de denuncias. Todas las mujeres que habían sido abusadas y sexualmente maltratadas por estos dos poderosos personajes se atrevieron a hablar, ¿no? Y así se podrían citar muchísimos otros casos. Entre los últimos está la caída del director del diario alemán Bild, el poderoso William Reichelt, que por maltrato, no hubo en principio abuso sexual ni violación, pero simplemente había una cultura machista en él que lo hacía maltratar a las empleadas del diario Bild, ¿no? Y terminó denunciado y perdiendo el juicio, y el diario echó a uno de sus directores más poderosos y con más prestigio incluso en el campo del periodismo que ejercita ese medio alemán de comunicación. Esta caída de hombres poderosos es una muestra del avance de la mujer en la conquista de derechos y de reconocimientos. Ya no es posible convertirla en objeto, ya no es posible mirarla hacia abajo y adjudicarse sexualmente el derecho a maltratarla, por ser hombre el derecho a maltratar a la mujer. Pero ese camino de la mujer en la conquista de derechos se ha visto mucho más claramente en el escenario político mundial. Hubo mujeres muy poderosas en la historia. Catalina la Grande, ¿no? Una princesa alemana, ¿no? Porque nació en Pomerania, pero en ese momento esa parte de Polonia era alemana, se casó con un príncipe alemán, eran herederos también del trono de Rusia. El príncipe alemán se convirtió en zar de Rusia y Catalina fue la zarina de Rusia y terminó dando una suerte de golpe de Estado, organizó intrigas palaciegas y derrocó a su propio marido, que era un pusilánime político, un tipo que solo vivía para sí mismo y no se ocupaba de la cosa pública ni mínimamente. Catalina desplazó al zar del poder y se convirtió ya no solamente en la zarina, sino en la emperatriz Catalina, a la que terminaron llamando Catalina la Grande, que en la historia del zarismo ruso, en la larguísima historia del zarismo ruso, es el periodo de poder más exitoso después del de Pedro el Grande. Si uno tiene que resumir los mayores éxitos de la historia rusa, por ejemplo, en términos territoriales, tiene que tomar como primer gran caso de éxito el del fundador, Iván Vasilievich, ¿no? Ya conocido como Iván el Terrible. Él fue el fundador del Estado ruso, ¿no? Convirtió el Gran Ducado de Moscovia en el Estado ruso y de ahí fue avanzando, incorporando territorios, primero los kanatos de Kazán y Astracán, y así fue poniendo en crecimiento territorial a Rusia, y luego el zar Pedro el Grande lo extendería, y con Catalina la Grande, esta mujer que fue emperatriz de Rusia, se agigantó y adquirió sus dimensiones casi a las actuales de la gigantesca Rusia, y serían muchos los casos. Victoria, la reina Victoria,
¿no? Que marcó hasta culturalmente prácticamente 2 siglos, o por lo menos siglo y medio de historia británica, ¿no? La reina Victoria es otro de los casos de grandes liderazgos, pero digamos que en el campo de la monarquía el poder se hereda o se conquista como Catalina, pero supuestamente dentro del campo de la herencia. El poder es un bien de una familia. En el siglo XX empiezan las democracias y por eso yo lo tomo como medida del avance de la mujer en la política. Yo diría que la primera mujer que llegó al poder en un país en el siglo XX, si no me equivoco, fue Sirimavo Bandaranaike, que fue presidenta de Sri Lanka, ¿no? Ella llegó al poder cuando Sri Lanka aún se llamaba Ceilán. Ceilán, la actual Sri Lanka, es una isla que flota abajo sobre el Océano Índico, abajo de la gigantesca India. Conquistó la independencia en 1959. El padre de la independencia de Ceilán, el hombre que logró separarla de Inglaterra, que logró independizar Ceilán de Inglaterra, fue Solomon Bandaranaike, quien fue asesinado en 1959, y su viuda, Sirimavo Bandaranaike, llegó al poder, pero para eso tuvo que ganar una elección. Todos los casos de las mujeres en el siglo XX tienen algo en común con el caso de Sirimavo Bandaranaike, que es la sombra de un marido o de un padre, ¿no? De un hombre por detrás. Llegaron al poder de algún modo, aunque sea por conservar el apellido, a la sombra de un hombre. El caso más llamativo fue el de Sirimavo Bandaranaike, porque ella hizo campaña electoral llorando, ¿no? Lloraba la muerte de Solomon, de su marido, y eso impactó mucho. La viuda llorona, le decían los diarios en el mundo cuando se referían a ella. Fue llorando en los actos de la campaña electoral por la muerte de su marido que ganó la elección, y esa mujer que solo parecía destinada a ser la esposa de, terminó siendo la que marcó la historia de Sri Lanka, empezando porque bajo su gobierno Ceilán dejó de llamarse Ceilán y pasó a llamarse Sri Lanka, y siguiendo por las batallas que libró, primero para evitar que la isla se volviera comunista. Había en ese momento una milicia comunista sumamente poderosa, una rebelión marxista se produjo cerca de la década del 70 que fue aplastada a sangre y fuego con masacres tremendas. Fue sanguinaria esta gobernante de Sri Lanka para derrotar a los marxistas, y eso que su gobierno era un gobierno socialista, de tinte socialdemócrata, digamos, no socialista en el sentido marxista o colectivista, pero sí su partido, el Partido de la Libertad, que había sido fundado por Solomon Bandaranaike, su fallecido marido, era un partido de centro izquierda y un partido nacionalista. Aplastó masacrando a los marxistas y luego aplastó de manera también bastante brutal a los tamiles, ¿no? Que están en el norte de Sri Lanka, en una parte de la isla que se llama Jaffna, la península de Jaffna. Ahí la mayoría del pueblo es tamil, que es una etnia que viene del centro de la India, de un estado indio que se llama Tamil Nadu. Siempre hubo un gran conflicto de los tamiles en Sri Lanka, fueron independentistas, crearon una milicia muy poderosa que se llama los Tigres de la Liberación Tamil. Fueron tamiles los que asesinaron a Rajiv Gandhi, el primer ministro en la India que fue asesinado precisamente por una mujer tamil que lo acusaba de no haber brindado la asistencia adecuada a los tamiles de Sri Lanka para defenderse del aparato militar que había lanzado sobre ellos
Sirimavo Bandaranay, que la mujer que había llegado, la viuda que había llegado al poder llorando en la campaña electoral. Las mujeres que siguieron llegando al poder también tenían el peso de la figura de un padre o de un marido. Es el caso de Indira Gandhi. Acá el apellido Gandhi no es por el Mahatma Gandhi, sino porque el marido de Indira Gandhi era un abogado de Bombay, un oscuro abogado de Bombay, nada, no se había destacado en nada, se llamaba Ferozi Gandhi. Llamarse Gandhi en la India es como llamarse Rodríguez en España, o acá, es un apellido bastante corriente. El apellido de Indira Gandhi, el apellido natural, era Nehru, porque era la hija de Jawaharlal Nehru, el Pandit Nehru, como lo llamaban, que fue el padre de la independencia de la India, ¿no? Como Gandhi, el Mahatma Gandhi y el Pandit Nehru fueron el gran dúo que logró independizar a la India del Reino Unido. Indira llevar el apellido de su marido, que por casualidad se llamaba Gandhi, y ser la hija del Pandit Nehru, bueno, le abrió el camino hacia el poder, pero una vez en el poder no fue una pusilánime, no fue una floja, fue todo lo contrario, y también respondió con masacres, y esto no es precisamente un elogio, ¿no? No lo hice ni con Bandaranay, que a la que me referí recién, ni lo hago con Indira Gandhi, que, por ejemplo, ordenó la masacre del Templo Dorado de Amritsar, ¿no? Amritsar es la capital de un estado que está en el norte de la India, el Punjab o Punjab, está habitado por una minoría religiosa, una religión que es una mezcla del hinduismo de la India y el islamismo de Pakistán, porque el Punjab está medio en la frontera, en la frontera entre Pakistán y la India. Pakistán es una tierra de musulmanes, en la India la mayoría es hinduista, la primer minoría es budista y después están los Sikhs, por ejemplo. Los Sikhs son esa religión que es una mezcla de religiones. Los Sikhs también fueron independentistas y cuando ocuparon el Templo Dorado de Amritsar, que es un monasterio muy célebre y muy bello, Indira Gandhi respondió con una masacre, envió el ejército a masacrar. Los Sikhs tomaron su venganza, fue un guardaespaldas Sikh el que la asesinó a balazos a la primera ministra. Otra mujer llegó también al poder en la India, fue Sonia Gandhi, que era la esposa de Rajiv Gandhi, el hijo de Indira Gandhi, al que asesinó una militante tamil en el estado de Tamil Nadu. En todos estos casos vemos cómo el apellido y el marido abrían las puertas para el poder. En realidad Sonia Gandhi, que es una mujer nacida en Italia, pero era la esposa de Rajiv Gandhi, por eso se postuló, ganó la elección, pero no asumió el cargo. Se le dio el cargo de primer ministro a Manmohan Singh, ¿no? Pero fue una de las mujeres notables en la política de la India. Ahora, en todos los casos vemos que estas mujeres llegaban al poder con la aportación del apellido de un hombre o por ser hija de un gran personaje en la política, como es el caso de Isabel Perón en la Argentina o de Benazir Bhutto en Pakistán. Benazir Bhutto fue también otro de los casos excepcionales en el mundo musulmán, la mujer que llegó a gobernar un país musulmán, pero lo que le abrió la puerta a Benazir Bhutto es ser la hija de Zulfikar Ali Bhutto, que fue uno de los padres de la independencia de Pakistán. Junto a Mohammed Jinnah fue quien impulsó la separación de Pakistán, primero del Reino Unido junto con la India, y después la separación de Pakistán respecto de la India, para crear un Estado musulmán.
Hubo otros casos de mujeres notables en los gobiernos y que gobernaron con una inmensa energía, demostrando que ser mujer no restaba vigor ni inteligencia como estadista, ni energía como estadista. Es el caso de Golda Meir, que fue primer ministra de Israel a partir de 1969, yo creo que en el 69 fue que ganó Golda Meir, y que fue una gran primer ministra. Primero fue una gran dirigente del MAPAI, ¿no? El MAPAI era el movimiento de izquierda que había fundado David Ben Gurión y que fue el creador del Estado de Israel. Después el MAPAI pasó a llamarse Partido Laborista, y ya llamándose Partido Laborista, hace que llegue al poder Golda Meir, se convierta en primer ministra. Ella lleva el apellido de su marido, que era Morris Meyerson, ¿no? Pero portando el apellido de un marido que no era una figura fuerte en la política, mostró ser una gobernante muy fuerte, muy enérgica, incluso también con mano dura, ¿no? Lo que está demostrado por la forma en la que respondió, por ejemplo, a la toma de rehenes de atletas israelíes en las Olimpiadas de principio de la década del 70 en Múnich, en Alemania, ¿no? La toma de rehenes que acabó con una masacre de atletas israelíes por parte de terroristas palestinos de una agrupación llamada Septiembre Negro, fue respondida con comandos de venganza que actuaron como habían actuado tiempo atrás con el nazismo los Nekem. Nekem significa venganza. Y fueron comandos que tomaron venganza de criminales de guerra nazi. Bueno, hubo comandos de agentes del Mossad y del Shin Bet altamente entrenados que fueron eliminando uno a uno los terroristas y los organizadores del rapto y la toma de rehenes de atletas judíos, de atletas israelíes en las Olimpiadas de Múnich. Podríamos poner muchos otros ejemplos. Está el caso de Margaret Thatcher, que curiosamente lleva el nombre de su marido. Ella se llama Margaret Hilda Roberts. Bueno, decía que Margaret Thatcher, su verdadero nombre era Margaret Hilda Roberts. Ella era profesora de química, después se licenció en Derecho y llevó el apellido de su marido, Thatcher, que era un empresario, pero que nada tenía que ver con la política. Pero yo creo que para mí la gran figura del avance de la mujer, sin minimizar a Margaret Thatcher, que fue la que más duró en el 10 de Downing Street, o sea, la que más duró en el cargo de primer ministra en Inglaterra en todo el siglo XX, lo cual no es poco. Pero para mí una figura fascinante y que habla del progreso de la mujer en el terreno de los derechos fue Vigdis Finnbogadóttir. Finnbogadóttir fue presidenta primero del partido independiente, que es un partido de centro derecha en Islandia. Islandia es un país insular que está a mitad de camino entre Gran Bretaña y Groenlandia, o entre los países escandinavos y Groenlandia. Finnbogadóttir llegó a presidenta por este partido de centro derecha que surgió de la unión entre el Partido Conservador islandés y el Partido Liberal de Islandia. Y el gobierno de Finnbogadóttir fue un gobierno increíble. Y en una etapa Islandia llegó a tener un gobierno casi exclusivamente integrado por mujeres. Todos los miembros del gabinete eran mujeres. Y no es que era un gobierno feminista, no es que ponía ministras mujeres por ser mujeres. Finnbogadóttir tenía un equipo de ministros de excelencia, de gente brillante, y eran todos mujeres. Estaban por ser brillantes, por ser ministros de excelencia. Por eso subrayo ese caso,
El caso del avance de la mujer en el terreno de la política se ve claramente en los Estados Unidos, donde, por caso, en la primera década de este siglo, una mujer se convierte en secretaria de Estado por primera vez en toda la historia norteamericana, una mujer que además era negra, Condoleezza Rice, que fue quien, durante el gobierno de Bush hijo, de George W. Bush, recibió el cargo cuando lo dejó el general Colin Powell, recientemente fallecido. Tras el caso de Condoleezza Rice vino la segunda mujer en ocupar semejante cargo, la Secretaría de Estado. La Secretaría de Estado de los Estados Unidos es el equivalente a lo que nosotros llamamos Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería, pero en el caso de la estructura del poder norteamericano, después de la presidencia es el cargo más importante por el peso que tiene Estados Unidos en el mundo. Su canciller tiene un peso determinante, una importancia superlativa dentro del gabinete de ministros. Y actualmente está la primer mujer vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Hillary Clinton pudo convertirse en la primer mujer presidenta de Estados Unidos y de hecho fue la primera mujer que ganó en una elección presidencial en el voto directo. Ella le ganó en la elección en el voto directo, en el voto de los ciudadanos a Donald Trump. Después perdió en el colegio electoral. En fin, Condoleezza Rice, Hillary Clinton, Kamala Harris, la actual vicepresidenta, a las que yo le sumaría Ruth Bader Ginsburg, que fue hasta su muerte, también no hace mucho tiempo, una miembro mujer de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y la jueza Bader Ginsburg era una jurista brillante, una jurista deslumbrante. O sea, este es un tiempo marcado por mujeres deslumbrantes y que deslumbran en el escenario de la política. Los dos casos más llamativos de este último tiempo son la neozelandesa Jacinda Ardern, ¿no?, que incluso fue mamá siendo primer ministra y es brillante, de un partido de la centroizquierda, del Partido Laborista, o sea, de corte socialdemócrata, es la primer ministra de Nueva Zelanda, y creo yo la figura más relevante de la política en las últimas décadas en todo el mundo, que es también una mujer, la alemana Angela Merkel, o Angela Merkel, Angela lo dicen los alemanes, ¿no? Ella también se quedó con el nombre del marido. Curiosamente, después se divorció de ese marido y se casó con otro, hoy tiene otro marido, pero conservó el nombre de su primer marido, que es Ulrich Merkel, un gran físico, ¿no?, un científico importante de Alemania. Angela Merkel es una gran científica también y por eso fue al comienzo de la pandemia la líder, la gobernante del mundo que más rápido entendió lo que estaba pasando y que más rápido pudo anticipar lo que iba a vivir la humanidad entera, porque es una mujer que proviene del mundo de la ciencia. Ella creció en Alemania, en la RDA, en la llamada Alemania democrática, pero que era la parte comunista, la Alemania comunista. Después de la Segunda Guerra Mundial, al perder Hitler, Alemania queda partida en dos. La parte oriental quedó bajo poder soviético. Allí creció Angela Merkel, allí estudió en la universidad y fue brillante en sus estudios. Siempre ella tiene dos títulos. Primero obtuvo una licenciatura en física
y luego un doctorado en química cuántica. A los 2 títulos los logró con trabajos finales, con tesis, que merecieron el elogio máximo, ¿no? El elogio máximo, o sea, la máxima de las notas y de las consideraciones académicas. Curiosamente, el ensayo político ideológico que tenía que acompañar también para poder obtener el título, en los 2 casos, tanto cuando obtuvo el título en el terreno de la física como cuando obtuvo el doctorado en el campo de la química cuántica, lo obtuvo apenas con un aprobado. En Alemania comunista, para obtener un título, además de la tesis sobre la materia en cuestión, había que escribir un ensayo sobre la ideología, sobre el marxismo-leninismo. Y en los 2 casos fueron mediocres los ensayos, habiendo sido de excelencia los trabajos finales en el campo específicamente científico. Yo siempre consideré que si los profesores de la Universidad de Berlín, de la Academia de Ciencias de Berlín, se hubiesen deparado en la diferencia de la calidad del trabajo, de la tesis científica y la medianía del ensayo ideológico, hubieran percibido que aquella alumna, Angela Dorothea Kastner, ese era su nombre, el nombre de su padre, no creía en el carácter científico que Marx y Engels y Lenin le atribuían al pensamiento marxista. Para mí siempre fue un dato muy relevante eso. Cuando tenía que escribir sobre marxismo-leninismo, no se destacaba, siendo que el marxismo-leninismo supuestamente era una ciencia. Así lo habían considerado Marx, Friedrich Engels y Vladimir Ilich Ulyanov, o sea, Lenin. El hecho es que tal vez se hubieran dado cuenta que la afiliada al Partido Comunista, que en Alemania Oriental se llamaba Partido Socialista Unificado Alemán, en realidad no era del todo comunista. Estaba afiliada al Partido Comunista, si no hubiera estado afiliada no hubiera podido hacer la carrera en la universidad, pero la verdad es que Angela Dorothea Kastner tenía pasión por la ciencia y no veía ciencia en el marxismo-leninismo. El hecho es que su pasión por la ciencia la hizo enamorar 2 veces y las 2 veces fue de científicos. El primero, Ulrich Merkel, que se destacaba en el campo de la física. El segundo, que es su marido actual, es Joachim Sauer, que es un químico también destacado en lo suyo. Pero Angela Kastner, ya Angela Merkel, luego se divorció de Merkel, se casó con Sauer, pero ni tomó el nombre de Sauer ni volvió a llamarse Kastner. Se quedó con el apellido de su primer marido, Ulrich Merkel. La cuestión es que Angela Merkel primero se afilió a lo que se llamaba el Demokratische Aufbruch, ¿no? Que quiere decir algo así como despertar democrático o salida democrática, que fue el partido que creó Lothar de Maizière, ¿no? Que era un líder democristiano que estaba en Alemania Oriental y apenas cayó el muro de Berlín, en tiempo récord organizó un partido democrático. En ese partido, el Demokratischer Aufbruch, estuvo Angela Merkel, fue vocera del efímero gobierno que encabezó Lothar de Maizière, y luego, como todo ese partido, se integró a la Unión Cristiano-Demócrata, que es la UDC, el partido en el cual hoy está el partido de la centro derecha, el partido de Konrad Adenauer, de Helmut Kohl y de la propia Angela Merkel, ¿no? Kohl, ella era muy joven y no tenía nada de experiencia política porque venía de la RDA, venía de la Alemania comunista, pero cuando la conoció Kohl, Kohl fue
el líder democristiano, el líder conservador, al que le tocó la tarea nada menos que de reunificar las dos Alemanias. Y Kohl la llamaba mein Mädchen, ¿no? Mi muchacha, mi chica, que es una forma de decir mi novia ahí, ¿no? No estaba acosándola ni mucho menos, sino que de ese modo decía que la admiraba, ¿no? Y de hecho fue su sucesora. Y los gobiernos de Angela Merkel se distinguieron, o sea, ¿qué es lo que hace de Merkel la estadista de inmensas dimensiones que llegó a ser, ¿no? La cosechadora de tanta admiración en todo el planeta, salvo las derechas duras, los conservadores duros y las ultraizquierdas, sobre todo el centro, la centro derecha y la centro izquierda, coinciden en admirar profundamente a Angela Merkel. ¿Por qué? Bueno, porque ella entendió muchas cosas y supo cambiar muchas cosas. Yo creo que uno de sus rasgos fundamentales fue la humildad, pero la verdadera humildad. La humildad que está en la personalidad. Para ejemplificar a qué me refiero, voy a señalar uno de los rasgos que ella en alguna entrevista dijo. Simplemente describió, cuando le planteaban por qué era tan exitosa en sus diálogos con contrapartes, con otros partidos. Ella siempre gobernó en gran coalición, ya voy a explicar qué es eso, siempre gobernó conjuntamente con el partido adversario. Cuando le preguntaron cuál era su fórmula para entenderse con los adversarios tan bien como lo hacía siempre, ella explicó. Primero pensó un poco cuál era su fórmula, ¿no? Y luego respondió, porque yo me esfuerzo por lograr que mi interlocutor no sienta que yo creo que tengo razón. Yo me esfuerzo por tratar de buscar conjuntamente la razón con mi interlocutor. A mí esa definición me maravilló. Cuando yo la leí, me maravilló. Pensé en Schopenhauer, gran filósofo alemán, que en un opúsculo que había escrito, que se llamaba algo así como las 37 estratagemas para imponerse en los debates, lo que hacía Schopenhauer a través de la ironía era plantear un rasgo de la mediocridad humana. Y ese rasgo que señala Arthur Schopenhauer de la mediocridad humana es que las personas siempre debaten no para buscar la verdad, no para arribar a la razón, sino para imponer la razón propia. O sea, uno debate para ganarle al otro, al interlocutor, no para dialogar. Dialogar implica la aceptación de que existe más de un logos, más de una razón. Eso quiere decir diálogo. Lo contrario al diálogo es el monólogo. En el monólogo hay una razón. El diálogo es una búsqueda colectiva del logos, ¿no? Entonces Schopenhauer señala que al hombre no le importa la búsqueda colectiva del logos, no le importa dialogar, le importa monologar, y cuando va al debate, en realidad lo que va es a vencer al contrincante, no a buscar con él una razón. Borges sabía referirse a algo similar, o alguna vez le leí decir que tratar siempre de tener razón es una muestra de mezquindad, que la grandeza de las personas se ve en tratar de conceder la razón al otro, incluso aún ayudándolo a arribar a esa razón. Eso es lo que hacía Angela Merkel, ¿no? Ese era su instrumento de lograr acuerdos, de consensuar
en el escenario de la política. Por eso, desde que llegó al poder ganando en una elección al socialdemócrata Gerhard Schröder, armó un gobierno de gran coalición. En Alemania le dicen Große Koalition, gran coalición, a los gobiernos conformados por los dos grandes partidos adversarios. En el caso de Alemania, el SPD, el Partido Socialdemócrata, y la CDU, la Unión Cristiano-Demócrata, ¿no? O sea, el partido de la centroizquierda y el partido de la centroderecha. Como si en Estados Unidos gobernara una coalición de republicanos y demócratas, como si se unieran en un gobierno. A eso, que había sido excepcional en Alemania. En Alemania solo una vez hubo un gobierno de gran coalición y fue excepcional. Fue entre 1966 y 1969, en el cual SPD y CDU acordaron un gobierno de gran coalición para lograr ciertas reformas económicas que eran muy dolorosas y las asumieron los dos partidos juntos para poder llevarlas adelante. A ese gobierno de gran coalición, entre el 66 y el 69, lo encabezó el demócrata cristiano Kurt Kiesinger, quien tuvo como vicecanciller, en Alemania la palabra canciller quiere decir primer ministro, no ministro de Relaciones Exteriores como acá y en tantos otros países. En Alemania y en Austria, canciller es primer ministro. El canciller era Kurt Kiesinger, el vicecanciller era el socialdemócrata muy notable por esa época que fue Willy Brandt. Bueno, Merkel gobernó todo el tiempo en gran coalición. La empezó con Schröder y la siguió con los sucesores de Schröder y hasta el final llegó con gobierno de gran coalición. Y fue tan exitoso que quien ha ganado la última elección y va a reemplazarla en el cargo de canciller es quien fue su último y su actual vicecanciller, Scholz, ¿no? El otro gran rasgo de Merkel es entender, creo que entendió mejor que nadie en estas últimas décadas, y eso explica por qué hizo gobierno siempre de gran coalición, que la gran causa es defender el centro, que la gran causa política de este tiempo es defender el centro. Los gobiernos de gran coalición tienen un costo político para los dos principales partidos, que son los dos principales adversarios. El costo político es que se enflaquecen porque hay sectores que se le van a la izquierda dura y hay sectores que se van a la derecha dura. En estos gobiernos de gran coalición, la CDU, el partido de la centro-derecha, perdió afiliados y votantes que se fueron para Alternativa por Alemania, se llama, que es el partido de la extrema derecha, filo-nazi. Mientras que el SPD, el Partido Socialdemócrata, perdió afiliados y votantes hacia la izquierda dura, la izquierda marxista, que en Alemania está en un partido que se llama Die Linke, que quiere decir la izquierda, ¿no? O sea, tenía un costo político gobernar en gran coalición. Sin embargo, Angela Merkel lo sostuvo y lo mantuvo porque entendió que la gran causa, la gran defensa de la democracia en este tiempo de histeria, de antisistema, de violencia verbal, en este tiempo hay que preservar la democracia de los engendros que salen y se hacen fuertes, insultando o con escenas de histeria política. Lo estamos viendo en la Argentina. Bueno, es mi opinión sobre el caso Milei. Creo que actuar como un desequilibrado e irradiar violencia política le está haciendo políticamente rentable, porque este es un tiempo en el cual el desequilibrio y la violencia verbal es políticamente rentable, ¿no? Si no, en Brasil no tendrían el presidente que tienen, Jair Bolsonaro, un hombre que durante 28 años ocupando un escaño en el Parlamento no hizo una sola ley,
que sea memorable, que valga la pena tener en cuenta, nada, ni una sola, casi 3 décadas en el Parlamento sin hacer nada significativo, pero decía tantas barbaridades, tenía lo que yo llamo incontinencia barbárica, una violencia tan espantosa en su retórica, que eso lo hizo notable y llegó este tiempo de antisistema y eso cotiza en el escenario electoral y lo convirtió en presidente. Lo mismo lo hizo presidente a Donald Trump en Estados Unidos, a Víctor Orbán en Hungría, a Matteo Salvini le dio poder en su momento en Italia hasta que empezó a desmoronarse. Lo que está en la vereda opuesta a esos extremismos es Angela Merkel, ¿no? Y su política de reivindicar y de defender el centro, lo que le implicó cambiar de posición, ¿no? Replantearse varias cosas. Y acá voy también a nuestro tema, porque el padre de Angela Merkel era un pastor luterano, ellos eran de Hamburgo, y se trasladaron a la RDA después de la Segunda Guerra Mundial, cuando quedó partida Alemania y la parte oriental pasó a llamarse República Democrática Alemana y era comunista, se trasladó porque su iglesia le dijo, lo mandó en misión pastoral a esa parte. Angela Merkel creció en un hogar conservador, con valores conservadores, caído el muro de Berlín, ella había crecido y se había doctorado dentro de una familia muy conservadora y muy religiosa. En su concepción no entraba la diversidad sexual, por ejemplo, no entraba el feminismo, por ejemplo, no había aprendido, no lo tenía visualizado ni a una cosa ni a la otra. Los regímenes comunistas siempre fueron tremendamente homofóbicos, o sea, crueles con la homosexualidad y machistas, ¿no? Eso se ve claramente en todos los regímenes comunistas. Hasta el día de hoy, China, que es un país capitalista, pero que tiene en el poder al Partido Comunista, el viejo Partido Comunista que creó Mao Zedong y con el que ganó la guerra revolucionaria al partido Kuomintang de los nacionalistas y del líder Chiang Kai-shek y creó la República Popular China. Bueno, el Partido Comunista sigue gobernando y sigue siendo totalmente homofóbico y aplicando reglas y políticas en contra de los homosexuales, y el feminismo sigue siendo una deuda en estos países, sigue siendo una deuda. Bueno, la homofobia en la Cuba de Fidel Castro es un hecho muy conocido, recién se empezó a revertir cuando Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, se hizo grande y ella empezó a luchar, y ya estaba muy viejo su tío, y ella empezó a luchar por el derecho de una comunidad de la que ella se siente perteneciente, la comunidad gay, y ella logró derechos que el régimen de su padre y de su tío no habían querido dar. En este terreno yo recomiendo una hermosa película cubana del director Gutiérrez Alea, que es Fresa y Chocolate, que muestra lo que es la homofobia de los regímenes comunistas. Bueno, Merkel había crecido en esos valores y sin embargo, cuando llega al poder, no tiene dificultad de cambiar, ¿no? Y pasa de haber ignorado la diversidad sexual a haber sido la que habilitó e impulsó en el Bundestag, en el Parlamento, la Cámara Baja, después está el Bundesrat, y ahí se completa el Parlamento alemán. En el Bundestag, Merkel es la que habilita el debate que permitió hacer la ley de matrimonio igualitario. Y en el campo del feminismo también termina siendo una aportante gigantesca, gigantesca. El hecho nomás de, en su momento, ella que fue la primer mujer en gobernar Alemania, y puso a la primer mujer que ocupó el Ministerio de Defensa, o sea, al frente de la Wehrmacht,
poderoso ejército alemán y de la Luftwaffe, la poderosa fuerza aérea alemana, una mujer, Ursula von der Leyen, a la que después impulsó para que llegara a donde está ahora, a presidir la Comisión Europea. Y por primera vez en la historia de los conservadores alemanes, al partido de los conservadores, a la CDU, la lidera una mujer, Ursula Karrenbauer, no, perdón, Ursula von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer, es la actual líder del partido de los conservadores, del partido de la centro-derecha alemán, el partido de Angela Merkel. O sea, mire cómo ha posicionado esta mujer a la mujer dentro de la estructura política de Alemania. Esa capacidad de cambiar, ¿no?, la hizo pasar de tener posiciones muy duras, ¿no?, tan duras que la llamaron Die Frau Eisenstahl, ¿no?, o la mujer de hierro y acero, ¿no?, era la versión alemana de lo que era Margaret Thatcher, ¿no?, en una primer consideración, cuando tenía, por ejemplo, posturas muy duras frente a la inmigración. Y sin embargo, luego va a ser la mujer que ante la ola de inmigrantes que le vienen desde Siria y desde Irak por las guerras civiles en esos dos países, es la que va a abrir las puertas de Alemania. Su propio partido le dice: no podemos abrir la puerta a semejante ola de inmigrantes, y la respuesta de ella fue Wir schaffen das. Quiere decir, sí, podemos, nosotros podemos. Wir schaffen das va a ser la frase que va a retratar en gran parte esas transformaciones que tuvo desde posturas más ultraconservadoras a posturas de centro, incluso de centro progresista. ¿No? Yo creo que el verdadero centro es progresista y que el verdadero progresismo es centrista, ¿no? Y por eso se produce este fenómeno tan extraño, ya no solo en Alemania y en Europa, sino en el mundo. Una gobernante transita ya las semanas finales, los días finales de su largo gobierno, terminó ganándole al récord que tenía Konrad Adenauer y luego al largo récord, los 16 años de Helmut Kohl, su mentor. Y se retira siendo ovacionada no por los ultraconservadores y por las derechas duras, sino por los centristas, por la centro-derecha, los centros y las centro-izquierdas del mundo. Las izquierdas duras y las derechas duras la despiden con apatía, hasta diría con cierta rabia, con cierto desdén a Angela Merkel. Para mí es uno de los fenómenos más notables de lo que ha sido el avance de la mujer en los últimos años. Pero ese avance, como lo dice el título de esta presentación y como anunciaba Silvia al presentarme, tiene sus retrocesos. Hay un retroceso que a mí todavía me resulta enigmático, que son la violencia de género. ¿No? Todavía me cuesta tener certeza de si esa realidad tan monstruosa es una suerte de mecanismo instintivo de defensa del machismo por el retroceso que ha sufrido en las últimas décadas, o si es algo que existió siempre, nada más que ahora se sabe. Es como en el tema de la pedofilia en la iglesia. La pedofilia en la iglesia ha existido siempre, más aún. Más atrás nos vamos en la historia y peor debe haber sido, más masiva, más brutal. La diferencia con el ahora es que ahora se sabe, porque la democracia, la sociedad civil, la prensa a esta altura de la historia logró derribar muros de silencio. Pero la pedofilia existió siempre, porque donde haya una estructura tan cerrada, con hombres que viven una vida sexual anómala, porque
el celibato es una anomalía en la vida sexual, es contra natural, y es una estructura de poder que tiene sus propias leyes y rechaza las leyes del Estado secular. Bueno, esa estructura donde además los sacerdotes tienen a disposición a través de escuelas y orfanatos muchos niños y niños que como sus padres los ven a esos sacerdotes como personajes que están en un escalón de superioridad, ¿no? Porque están como más cerca de Dios, son como emisarios de Dios. Bueno, ahí hay un poder tan grande que es una estructura que sí o sí va a generar ese tipo de cosas. Va a generar ese tipo de cosas. Yo lo escribía los otros días. Está bien que el Papa pida perdón por ese pecado monstruoso de la Iglesia, pero con eso no alcanza. El pecado, o sea, ese es un problema estructural y por lo tanto afrontarlo implica cambiar la estructura que lo produce. La cuestión es que también en el campo de la Iglesia, como en el campo de las religiones en general, se ve que en ese terreno la mujer no ha avanzado, ¿no? La mujer en la Iglesia católica y en todas las religiones sigue estando por debajo del hombre. Los poderes, las autoridades son masculinas, ¿no? Son autoridades menores, es como si fuera el mundo de las monjas un rango de suboficialidad en un ejército determinado. Está la oficialidad y la suboficialidad. Y en todas las religiones se ve. Y en el campo del Islam es donde más se ve, en todo el mundo islámico, pero ya con un ejemplo que llega a los máximos niveles de monstruosidad, que es Afganistán. Afganistán, que hace, digamos, el talibán quiere decir estudiantes. En realidad decir talibanes es un oxímoron, no un oxímoron, sino algo, una redundancia, ¿no? Porque es un plural de un plural. Pero bueno, ya está establecido que se le dice talibanes. Los talibanes eran estudiantes del Corán en las madrasas, pertenecen a la etnia Pashtun, que es la etnia más numerosa en Afganistán. La nación afgana no es una sola nación, sino un conglomerado de naciones que se proyectan desde más allá de las fronteras. Los pashtunes son de un territorio al que se puede llamar el Pashtustán y que abarca Pakistán y Afganistán. Los uzbecos en el norte son una nación que existe también del otro lado de la frontera, el llamado Uzbekistán. Los tayikos existen del otro lado de la frontera, el llamado Tayikistán. Los hazaras son chiitas y son una prolongación cultural de los iraníes, que también son chiitas. Los baluchis son una proyección del Baluchistán, que es una parte también de Pakistán y de Irán. Esta proyección de naciones tiene en la etnia Pashtun a la etnia mayoritaria, y en la etnia Pashtun se engendró este literalismo monstruoso que piensa o que vive la religión como la viven las doctrinas más cerradas. La doctrina actualmente en vigor más cerrada del Islam es el wahabismo y el talibanismo, son parientes. El wahabismo es la doctrina imperante en Arabia Saudita. La palabra viene del teólogo que en el siglo XVIII hacía hogueras en el desierto quemando libros de otros teólogos e imanes que interpretaban el Corán y los hadices, ¿no? Que son los textos que relatan vivencias y acciones de Mahoma. Ese teólogo del siglo XVIII se llamaba Muhammad bin Abd al-Wahhab y fue quien selló una alianza militar religiosa con Mohammed Saud. Mohammed bin Saud era el jeque de la tribu de los Saud, ¿no? Y en esa alianza religiosa, a finales del siglo XVIII, empieza una guerra por la conquista de territorio
que va a desembocar en el año 1932 en que un descendiente de aquel teólogo, Muhammad bin Abd al-Wahhab, y aquel beduino militar, el jeque Mohammed bin Saud, va a crear el reino de Arabia Saudita. Él fue el rey Abdulaziz bin al-Saud y lo crea con la doctrina religiosa de su ancestro, el wahabismo. Para esa doctrina religiosa no hay nada que interpretar en los textos sagrados, solo hay que aprenderlos tal como son. Alá habló y dijo lo que dijo, y por lo tanto lo que dijo Alá es palabra dicha y no hay que interpretar nada. Mahoma es quien escribió todo lo dicho por Alá. Por lo tanto, solo hay que memorizar el Corán. Y eso se hace en las madrasas, en esas escuelas teológicas, es la versión musulmana de lo que es la yeshivá en el judaísmo. Son escuelas religiosas donde solo se estudia religión. En la yeshivá solo estudian la Torá y el Talmud. Bueno, en las madrasas solo estudian el Corán. La versión centroasiática del wahabismo es la más parecida, es la que se desprende del Pashtunwali, que es un código de honor de la etnia Pashtun, donde entre otras cosas se establece la versión más cerrada del Islam, la más cerrada de todas. Entonces, si el Islam se va hacia sus raíces, la mujer se convierte propiamente en la nada. Por eso, en el primer régimen talibán, aquel que encabezó el mulá Omar, a finales de los 90 y principios de la década de este siglo, en ese emirato ultraislamista, a la mujer adúltera la mataban a pedradas, la lapidaban. Eso no viene solo del Corán, eso el Corán lo toma de la Biblia, ¿no? En la religión en la que estaba el propio Cristo se lapidaba a las mujeres. Por eso Cristo a Magdalena la salvó de una lapidación. Y su célebre frase, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, es precisamente contra la lapidación. Bueno, en el Islam puro y duro todavía impera la lapidación, y en el régimen musulmán, en el régimen talibán, en el primer régimen en que encabezó el mulá Omar, miles de mujeres fueron lapidadas. Las mujeres perdieron el derecho a estudiar, perdieron el derecho a trabajar, perdieron el derecho a ocupar posiciones políticas, por supuesto, y perdieron el derecho a caminar libres por las calles. Solo pueden caminar por las calles acompañados de un pariente varón consanguíneo o del marido. Si no, no puede salir a la calle. Esa situación se creía definitivamente superada a partir de la invasión norteamericana al frente de una coalición occidental. La mujer avanzó mucho, las niñas pudieron ir a la escuela, pudieron recibir atención médica después de la primera menstruación, porque todos los derechos la mujer lo tenía hasta la primera menstruación. Después de la primera menstruación perdía todos esos derechos. Bueno, estamos a esta altura de la historia, a esta altura del siglo XXI, viendo que las escuelas de las niñas están cerradas en Afganistán, y las mujeres están perdiendo aceleradamente todos sus derechos. Lo que están haciendo también, y esto es sorprendente, es protestando. Protestar contra las leyes machistas en Kabul, en Jalalabad, en Mazar-e-Sharif, en Kandahar, en cualquier ciudad del Afganistán donde han vuelto a imperar los talibanes, es prácticamente suicida. Es prácticamente suicida. Una mujer protestando en reclamo de derechos en el Afganistán de los talibanes es una mujer que merece todo el apoyo del mundo,
y el mundo de momento solo se asoma con curiosidad, pero después vuelve a mirar para otro lado. Yo no sé si no me estoy pasando, no sé si no me estoy excediendo en el tiempo, creo que sí, así que aquí le voy a poner punto final a mi disertación y me presto a responder preguntas, si lo considera. Perfecto, excelente, Claudio, y muchas gracias por tu disertación. Vamos a pasar, Muchas gracias. te voy a hacer algunas preguntas que me han hecho. Bueno, hay un comentario, dice, escucho frecuentemente al señor Claudio Fantini en medios de Cava, en temas contemporáneos críticos de otros países. Los fundamentos indican tiempo de investigación y análisis que enriquecen, la seriedad de las referencias y el criterio oportuno nos gratifican con la calidad profesional. Hoy nos conecta con la riqueza colonial y contemporánea de la mujer protagonista del interior. Felicitaciones, te felicito. Bueno, muchas gracias. Tengo una pregunta que dice, ¿vos creés que el fortalecimiento de los derechos de la mujer en la mayoría de las sociedades impulsa cambio en culturas que mantienen a los hombres como protagonistas? A ver, me parece que no lo interpreté del todo. ¿Impulsa cambios en materia que tiene hombres? ¿Vos creés que el fortalecimiento de los derechos de la mujer en la mayoría de las sociedades impulsa cambio en culturas que mantienen a los hombres como protagonistas? Bueno, si estoy interpretando bien la pregunta, la respuesta es definitivamente sí, definitivamente sí. Y esto es sorprendente, esto es muy importante. Por ejemplo, el racismo es una cultura. Y el hecho de que oficialmente se la declare superada no quiere decir que está totalmente vencida. De hecho, hasta hace poco en Estados Unidos hubo un presidente racista, Donald Trump, y debe haber habido mucho en el siglo XX, pero digamos, después de que gobernara Barack Obama, el primer presidente negro de la historia de los Estados Unidos, después de que un negro se convirtiera por primera vez en la historia, primero en asesor de seguridad nacional o consejero de seguridad nacional de un presidente, fue el general Colin Powell en los tiempos de Ronald Reagan, después fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas norteamericanas, por primera vez un negro, y después fue el primer secretario de Estado negro en los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que el racismo haya terminado, y de hecho, después de Colin Powell y después de Obama, vino Donald Trump, ¿no? O sea, hay retrocesos permanentemente, porque los avances son muy importantes, son determinantes, pero no son absolutos todavía. Queda una resistencia muy fuerte, pero en ese avance hemos podido ver a tipos brillantes como Obama. Para mí Obama es un tipo brillante. Leer a Obama es impresionante, una inteligencia. Bueno, Colin Powell fue quien diseñó, fue el estratega de la llamada tormenta del desierto, que fue el nombre que se le dio a la operación militar para liberar Kuwait cuando había sido invadida por Irak, ¿no? En el terreno, allá en Kuwait y en Irak estuvo el general Norman Schwarzkopf, pero quien diseñó la tormenta la llamada tormenta del desierto fue Colin Powell, ¿no? Y era negro. Entonces uno dice, pero entonces no es que los negros eran menos inteligentes que los blancos, no, eran inmensos estadistas, como los blancos, ¿no? Y pueden ser geniales corredores de Fórmula 1 y batir todos los récords, como lo está haciendo Lewis Hamilton, tenistas mujeres increíbles como la Simpson. O sea, podemos poner miles de ejemplos en todos los rubros, ¿no? Para ver que el racismo es una falacia, es una mentira, es un instrumento de dominación. Bueno, lo mismo hizo el machismo con la mujer. O sea, creó en una cultura una serie de consideraciones falsas, según las cuales la mujer tenía que estar 3 pasos por detrás
en los órdenes jerárquicos, ya sea en el de la familia, como en la empresa, en la política, en las estructuras institucionales, porque supuestamente, o en el mundo del deporte, porque supuestamente no le daba el cuero ni la mente para eso. Hoy yo me quedo, a mí me gusta el rugby, porque lo jugué cuando era chico, y hoy me quedo alucinado viendo cómo juegan las chicas al rugby, ¿no? Los clubes están haciendo rugby femenino, y uno ve que pueden jugar con igual capacidad que los hombres, ¿no? Y pueden boxear de excelencia, jugar al fútbol, ¿no? Con niveles de excelencia. Uno pensaba que a esos deportes, ¿no? La habilidad tremenda, la gran destreza solo la podían tener los hombres. Tal es así que la mujer no entraba en esos deportes. Ahora la estamos viendo y lo hacen igual que los hombres. Y en la política demostraron ser incluso mejores, ni qué decir en el campo de la ciencia, de las artes, de la literatura. Siglos atrás, George Sand tenía que escribir con ese nombre de hombre para que los editores no sepan que era mujer, porque si sabían que era mujer, no le publicaban, ¿no? Y como el de George Sand, hay muchísimos ejemplos, y ahora estamos viendo que todo eso era una gran falacia. El machismo y el racismo tienen en común, con otras posiciones también, ser falacias, ser posiciones falacias, porque son instrumentos de dominación. Bueno, están perdiendo terreno y por eso vemos que protagonismos que antes eran absolutos para la masculinidad ya no lo son, y sin embargo en esos terrenos, ya sea del deporte, de la ciencia, de la política, de la empresa, de lo que sea, no hay retrocesos, al contrario, se sigue enriqueciendo, y esta vez con protagonismo femenino. A eso se refería la pregunta, me parece que era el enfoque que le estás dando, perfecto. Otra pregunta que ya la contestaste, pero te la menciono, dice: las mujeres que llegan al poder, ¿por portar apellido de su marido será también porque ellos son líderes de algún modo? Por otro lado, ¿puede nombrar una mujer que llegó a obtener un alto cargo político por su propio mérito? Ya lo dijiste, Angela Merkel. Es paradigmático. No, todos los casos que dije, ¿no? O sea, por eso, todos los casos que dijiste, yo empecé hablando de Sirimavo Bandaranaike, claro. Indudablemente ser la esposa de Solomon Bandaranaike era un espaldarazo, pero después fue una gobernante impresionante, con su lado oscuro también, como tantos hombres que han sido sanguinarios. Bueno, las mujeres gobernando también hay mujeres sanguinarias. Catalina de Rusia fue la más grande de los emperadores, junto a Pedro el Grande y a Iván Vasilievich, o Iván el Terrible. Golda Meir conservó, acortó, porque su marido era Morris Meyerson, ella acortó, pero ella no llegó por ser la esposa de Morris Meyerson, que era un desconocido total. Fue ella la que escaló en las estructuras del MAPAI, fue ella la mujer a la que admiraba como política, como líder, David Ben Gurión, el padre, el fundador de Israel. Todos estos casos, los muchos que he citado, Margaret Thatcher al marido no le debe nada, solamente el apellido. Bueno, el apellido de él era Roberts. Usar el apellido del marido era como una tradición, estaba como impuesto. Pero el marido de Margaret Thatcher no tenía nada que ver con la política. Ella era la que estaba en el partido Tory y que por primera vez fue la primera mujer que se abrió paso en un partido donde, como en todos los partidos de esa época, predominaban los hombres. Todos los casos, no son casos que le deban sí, el caso de Indira Gandhi era la hija de Nehru, nada menos. Bueno, eso da un espaldarazo. El hijo de Indira, Rajiv Gandhi, llegó a primer ministro por ser el hijo de Indira, ¿no? O sea, por ser el hijo de la madre, ¿no? Entonces, pero a mí me interesó subrayar el caso de Finnbogadóttir, porque Vigdís Finnbogadóttir, la gran presidenta que tuvo Islandia,
Es uno de los fenómenos políticos más alucinantes. Tal vez no haya país mejor gobernado que Islandia. Tal vez no haya país mejor gobernado que Islandia. El mundo tendría que poner a veces la lupa sobre capitales como Reykjavik, por ejemplo, ¿no? Son países donde todo anda tan bien que la prensa no les da bolilla. Nosotros los periodistas miramos para otro lado porque no pasa nada atractivo, pero no pasa nada precisamente porque todo anda formidablemente bien, y en gran medida se lo debe a líderes como Finnbogadóttir, que llegó a tener un gobierno donde todos los ministros eran mujeres, o casi todos, creo que había un par de hombres. Y hasta hace poco también había un gobierno en el cual el 70% de los ministros eran mujeres. Bueno, te hago la última pregunta, que también ya la tocaste en tu última, digamos, en tu última parte, que es ¿cómo es la situación actual de la mujer en Afganistán, ya que los talibanes habían prometido mantener el derecho a la educación y otro? ¿Es así? ¿Ha habido fusilamientos? El talibanismo fue, en los 6 años del emirato que encabezó el mulá Omar, entre 1996 y el 2002-2003, que fue cuando la invasión norteamericana los venció, el talibanismo, más que un gobierno, fue una inquisición caótica, brutal. No se dedicaron a gobernar, a instalar un modelo económico, un modelo de producción. No, ellos recaudan de las amapolas, de donde sale para hacer la heroína, que se transforma en ácido lisérgico, y en drogas que se esparcen por todo el mundo, ¿no? Y fue un poder inquisidor, era como la iglesia medieval. La iglesia medieval era un poder inquisidor, más que gobernar, ordenar, hacer leyes. No, la ley que impuso el talibán, el régimen del mulá Omar, era la Sharia. Y la Sharia o Sharia es la ley coránica. La ley coránica tal como fue redactada en los tiempos del profeta Mahoma. Y así la aplicaban. Pero le daban, convirtieron a campesinos brutales en inquisidores, o convirtieron a campesinos analfabetos en brutales inquisidores, ¿no? Bueno, creo que en esta ocasión descubren que ya no pueden repetir aquella experiencia, que tienen que gobernar. Lo que no se ve es que todavía haya un poder específico. Es un gobierno con muchas partes y no todas son lo mismo. Una cosa, por ejemplo, son los jeques talibanes que estuvieron en la última década en Qatar, que allí estaban establecida la oficina del talibán de contacto con el mundo. Los jeques que estuvieron en Qatar, que fueron los que negociaron con el gobierno de Trump y lograron que Trump firmara un acuerdo espantoso, una capitulación horrible, esa gente tuvo la experiencia de vivir afuera, ¿no? A eso los talibanes primigenios no tuvieron esa experiencia. Los talibanes primigenios eran hombres muy rudimentarios. El mulá Omar tenía solo formación religiosa, pero era un campesino con formación religiosa, que se había hecho un mito como combatiente, porque había combatido cuando combatieron los mujahidines contra los soviéticos. Él había sido un combatiente bastante feroz, perdió el ojo en un combate, en una localidad de Helmand, la provincia del sur, donde son más fuertes los talibanes, y cuya capital es Kandahar. En un pueblo, en un combate, perdió un ojo. Dice que le entró la bala en el ojo y le quedó todo reventado y le dolía y le chorreaba. Entonces, con la mano se limpió la cuenca del ojo y se limpió la mano contra la pared de una mezquita. Y de ahí en más peregrinan los más fanáticos a la mezquita a adorar esa mancha que quedó
en la pared, o sea, era una locura de fanatismo y nada más que eso. Hoy los que en el gobierno hay gente que estuvo en el Golfo Pérsico, que estuvo en Qatar, que también es un régimen oscurantista, todo en la península arábiga es un régimen, son regímenes oscurantistas y atroces. Arabia Saudita, un país que tiene el nombre del país, el apellido de la familia que gobierna, los Saud, son todos regímenes oscurantistas y ultra religiosos en que la mujer tiene infinitamente menos derechos y cuando los tiene a los derechos, pero no es lo mismo, o sea, es mucho más, de otro mundo, porque hay un nivel de inversiones muy grande, o sea, vivir un tiempo en Qatar implica que para un pashtún afgano que se le abre la cabeza y ve otras cosas, mucho más si su trabajo es hacer relaciones con los otros países árabes y con otros países del mundo. Esa gente ahora volvió, está en Kabul y tiene una mirada diferente a la que tienen los otros talibanes que nunca salieron de ese rincón centroasiático, ¿no? Y que están, por eso ahora lo que se vive es un caos. Recientemente mataron a la capitana del equipo de vóley, que era la selección afgana de vóley femenino, y la mataron, porque está prohibido que la mujer acceda al deporte. No fue una orden de la cúpula del poder, todavía no hay una cúpula del poder bien definida. También ya están asesinando y en muchos casos los crucifican a los homosexuales. No es un régimen homofóbico. Las principales víctimas del talibán, tanto en el emirato del Mulá Omar como ahora, son las mujeres, los homosexuales y los hazaras. Los hazaras son la población de el Hazarastán, se le llaman a esa porción de territorio afgano. Son un pueblo de rasgos mongoloides porque en realidad ellos descienden, son lo que quedó del paso de los ejércitos del Gengis Khan por esas partes de Asia Central. Pero los hazaras, que son racialmente mongoloides, porque descienden de los ejércitos mongoles del Gengis Khan, después fueron culturizados por Persia, los persas. Por eso son chiitas y hablan farsí, que es la lengua de los iraníes, ¿no? Por eso también se formó como contraparte al talibán, como milicia más brutal que los talibanes, el ISIS Khazarastán, que quiere decir donde sale el sol, que era el nombre que el antiguo imperio persa le daba a su parte oriental, ¿no? Que es lo que va, eso es lo que hoy se llama el ISIS-K, ¿no? Que está cometiendo brutales atentados y cometió el atentado en la puerta del aeropuerto de Kabul, donde mató a 13 soldados norteamericanos y a más de 100 afganos que querían treparse desesperadamente. El ISIS-K o ISIS-Jorazán lleva el nombre de esa parte de lo que fue el antiguo imperio persa. La palabra Jorazán, que se pronuncia como con J, pero se puede escribir o con J o con KH, quiere decir en farsí, en farsí antiguo, quiere decir donde sale el sol, o sea, era el oriente del imperio persa, un territorio que abarca lo que hoy es el este de Irán, gran parte de Afganistán y todo el sur de Uzbekistán, de Tayikistán y de Turkmenistán, ¿no? O sea, iba desde Irán hasta Samarcanda, que era una ciudad de lo que hoy se llama Uzbekistán. Los talibanes quieren eliminar a los hazaras porque los hazaras son chiitas y para los talibanes el chiismo es una herejía. Es una herejía que hay que eliminar. Por eso la confrontación, la guerra fría que hay en el Golfo Pérsico es entre la República Islámica de Irán, que es chiita, y Arabia Saudita,
que es el mayor reino sunita. Tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos, como Kuwait, como Qatar, son reinos sunitas, de mayoría sunita. La cuestión es que los talibanes tienen en el blanco principalmente a las mujeres, a los homosexuales y a los hazaras. A los homosexuales y a los hazaras los quieren eliminar. A las mujeres no la quieren eliminar porque son lo que se necesita para reproducir la especie humana, pero la quieren someter total y absolutamente, y en eso está. No con la misma fuerza homogénea que en los tiempos del Mulá Omar, porque aquello era solamente una inquisición caótica y sanguinaria. Esto tiene la intención de gobernar, porque hay una parte del régimen que estuvo la última década afuera y ahí aprendió que el mundo es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, no con el mismo vigor, pero están cometiendo ya crímenes brutales contra homosexuales y contra mujeres. Un caso llamativo de estos días fue la ejecución de la capitana de la selección de vóley de Afganistán. Perfecto. Bueno, Claudio, agradezco a todos por su participación. Esta conferencia va a quedar grabada y disponible en la web de la Caja de Previsión a partir de mañana. Y mi agradecimiento hacia vos y a la licenciada Espada por acompañarme esta noche. También a Becerra Bursátil por el apoyo para la concreción de este espacio. Muy buenas noches a todos y nos veremos en la próxima. Y muchas gracias, Claudio. Gracias a ustedes, José, Silvia, y un saludo a través de ustedes a todos los miembros de esa institución. Muchas gracias.